Muchísimas gracias, Cachi. Antes, nuevamente, vamos a seguir ahora con Fernando Bonzi, un contador público nacional y actual presidente de ACDI, Asociación Cultural para el Desarrollo Integral. Así que lo invitamos a que venga para participar ahora con su disertación. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación y espero que la experiencia sea útil para avanzar en esta provocación. Antes que nada, la experiencia que voy a comentar es de la actividad privada y las lecciones que aprendimos en la actividad privada que pueden ser útiles a la actividad política. Presento en forma resumida lo que es ACDI. ACDI es una empresa social de los cuales tiene 34 asociados, junto con otras 24 ONG. Participa en una red que se llama APSI, que estamos en 34 países desarrollando distintos proyectos sociales, ambientales y económicos. En el caso específico de ACDI, en Argentina nosotros estamos trabajando en 3 áreas. Una es la ambiental, competitividad de pyme, y la que definimos de urbana, específicamente educación. Yo me voy a referir a un proyecto específico en competitividad de pyme que desarrollamos en Santa Fe primeramente y después en el norte del país. Antes de comenzar, quería compartir una apreciación resumida, con mucho riesgo de dejar muchas cosas afuera, pero como para poner un marco conceptual, un marco de apreciación de lo que vemos nosotros al actuar como ONG. En primer término, vemos en su conjunto la sociedad que todas sus aspiraciones, deseos, insatisfacciones o distintas cosas que quiere cambiar, la transforma en derechos legítimos que pretende que lo resuelva otro. Y por otro lado vemos instituciones, ya sea el Estado en distintas expresiones, instituciones intermedias, empresas, sindicatos, ONG, en donde se colocan en la dinámica de respuesta a esas necesidades. Por lo tanto, vemos un bloqueo total de la persona en camino a la satisfacción de su deseo. ¿Por qué? Porque todo su deseo está esperando la respuesta de otro que lo satisfaga. La otra posibilidad de respuesta a este diálogo que hay en la realidad es llegar al poder, llegar a recibirme, a casarme, a hacer determinadas cosas en el futuro para responder a esta necesidad. Concretamente quiere decir que tengo que hacer un peaje, pagar un peaje para cambiar la realidad, y cuando logro tener el poder, cuando logro tener el título, cuando logro tener XX cosas, ahí es cuando puedo cambiar la realidad.
Obviamente hay una forma nueva ahora, más barata, de transformar el deseo en actividad, que son las redes sociales, que a través de una red social uno puede movilizarse y transformar sus deseos, sus deseos legítimos, estoy hablando, en derecho de reclamo que otro resuelva su problema. Entonces tenemos una sociedad, podríamos decir, bloqueada, que en instante tras instante no tiene nada que ver con la respuesta a su necesidad. El que está bloqueado y no hace nada, vive protestando, y el que está atrás de conseguir el poder o el título o casarse o etcétera, 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 vive protestando por el peaje alto que tiene que pagar. En síntesis, son distintas formas de protestar y no tiene nada que ver el instante con la felicidad y con una posibilidad concreta de comenzar a responder. Podemos discutir esto, no hay ningún problema, pero cuando el sujeto social está parado desde una ONG, ¿cómo intervenimos? Me imagino que puede llegar a ser la problemática de aquel que accede a una función de gobierno o director de una empresa, cómo moviliza, cómo pone en dinámica a sus empleados o a la sociedad que representa. Obviamente que hay muchas consecuencias de este diálogo, de la persona que transforma su deseo en derecho que resuelva otra y que las instituciones se colocan funcionalmente a esta situación. El primer aspecto que como consecuencia es la falta de credibilidad en las instituciones. Totalmente lógico. O sea, no creemos en las instituciones. No creemos que sea una posibilidad, un lugar, una forma en donde se pueda trabajar e ir satisfaciendo el deseo. Yendo ahora, haciendo esta introducción, voy a plantear concretamente la acción de ACDI en un periodo de tiempo, en un lugar específico y en un sector específico. Uno de los proyectos que teníamos en Santa Fe originalmente y después replicamos en Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, era del sector ganadero, en lo que competitividad de pymes se refería. El sector, aquel que no sabe nada de ganadería, bueno, también pido la licencia como el diputado, tengo que hablar de lo concreto del proyecto. El sector ganadero, podríamos decir que refleja lo mismo que la introducción. Un sector donde el productor ve como enemigo al frigorífico, ve como enemigo al frigorífico los centros de comercialización, ve como enemigo al Estado, ve como enemigo los planes sanitarios, etcétera, etcétera. El sector ganadero podríamos decir, es ineficiente en forma sistémica,
por más que algunos eslabones sean eficientes, pero en forma sistémica son ineficientes, porque son desarticulados, porque la base del negocio está en donde gana uno, pierde el otro. Al ser desarticulado, se maneja con un concepto elemental distorsivo que son los promedios. Pagar la hacienda por promedio es literalmente no reconocer ningún tipo de trabajo en el labor anterior. Hace bien o hace mal, te pago por promedio. Por lo tanto, la acción específica de la persona no tiene nada que ver con el fin. Un sector desarticulado, ineficiente, que no tiene como horizonte el cliente, por lo tanto pierde mercado, no incorpora tecnología, y estamos hablando del famoso círculo vicioso de la pobreza, en donde cada vez más está desarticulado y cada vez más empobrecido cada eslabón de la cadena. Puedo dar 10 ejemplos más de la desarticulación y de la no valor del sector. Pero vemos un productor que, teniendo, se llama una jaula de novillos, sería una unidad económica, no puede modificar la realidad. Vemos a un frigorífico que mira hacia la playa de faena y tiene animales de 3 años, de 2 años, de 500 kilos, que miden 2 metros de alto, algunos miden 1,5 metros, por lo tanto, los lomos que se sacan de ahí son de 5 o 6 calidades diferentes y no tiene capacidad de focalizar a aquel que paga el lomo mejor de que paga el lomo menor, por lo tanto tiene que hacer un promedio y castiga a aquel que hace bien las cosas y premia a aquel que hace mal las cosas. Entonces, ningún actor de la cadena está bloqueado para el desarrollo del sector. Si uno a esto le agrega una inestabilidad en las reglas de juego, favorece a esta desarticulación. Podríamos cerrar acá como una descripción de lo que nosotros nos encontramos al intervenir en determinado sector. ACDI como premisa de trabajo, nosotros antes de entrar, estas premisas son para cualquiera de las actividades que hacemos, ya sea de ambiental, de competitividad, educativa, cualquiera. Las premisas de ACDI es que en este caso específico, el desarrollo económico de la pyme ganadera no se puede afrontar sin una mirada completa del sector. Es decir, hoy, para dar un ejemplo, el gobierno ayuda al sector con un plan sanitario. El plan sanitario le sirve al productor para resolver un problema X, pero no está cambiando la realidad. Es más, la deja igual que antes o a veces peor. ¿Por qué? Porque le da más autonomía, no se necesita relacionarse con nadie, resuelve el problema, etc. El diálogo que hay, viendo aspectos solamente particulares entre los distintos actores y el actor económico, no se puede abordar en una forma
sobre algún aspecto. Hay que verlo